El año es 1470. En las montañas de Tesalia, una campana repica por última vez sobre un valle que nunca volverá a escucharla. Dentro del convento de Santa Catalina, 23 mujeres se arrodillan en oración. Sus labios se mueven al unísono, formando palabras que han pronunciado cada mañana durante años. Pero esta mañana, las palabras saben diferente. A ceniza, a despedida. Fuera de los muros de piedra, el horizonte sangra rojo. No por el amanecer, sino por los estandartes de un imperio que ya ha devorado reinos enteros. El ejército otomano no marcha. Fluye como un río de acero y fuego, borrando todo a su paso. La hermana Eleni, la abadesa, aprieta un crucifijo de plata que ha sobrevivido 3 generaciones. Sus manos tiemblan, pero no de miedo. Ella sabe lo que viene. Todas lo saben. Lo que no saben, lo que nadie podría imaginar, es que la muerte habría sido una misericordia. Porque lo que sucedió después no fue escrito en ningún libro de historia que estudiaste en la escuela. Fue enterrado, borrado, oculto bajo siglos de silencio hasta ahora. Lo que los otomanos hicieron a estas mujeres no fue solo conquista. Fue algo mucho más calculado, algo que los historiadores apenas ahora comienzan a descubrir. La pregunta no es si puedes soportar la verdad, es si estás dispuesto a recordarla. Si alguna vez te has preguntado por qué ciertas historias desaparecen de la historia, mientras otras se cuentan una y otra vez, estás en el lugar correcto. Aquí en Crimson Historians, excavamos en los archivos que el mundo olvidó. Cartas misioneras, registros estatales otomanos, testimonios enterrados en las bóvedas del Vaticano. Cada visualización, cada me gusta, cada suscripción, nos ayuda a sacar una voz más de la oscuridad. Ahora, regresemos a ese convento, porque la campana ha dejado de sonar y las puertas están a punto de romperse. La maquinaria del imperio, para entender lo que le sucedió a estas monjas, necesitas entender la maquinaria que las consumió. 17 años antes, en 1453, Constantinopla había caído. La joya de la cristiandad, la ciudad que había permanecido en pie durante más de 1000 años, desapareció en 53 días de fuego de cañón y sangre. La Hagia Sofía, alguna vez la catedral más grande del mundo, fue despojada de sus cruces en las primeras horas de la conquista. Sus mosaicos fueron cubiertos con yeso, sus campanas fundidas. En una semana, el llamado a la oración resonaba desde sus cúpulas donde los himnos habían cantado durante 9 siglos. El sultán Mehmed II se paró en la nave de aquella iglesia antigua y la declaró mezquita. No porque necesitara otro lugar de adoración, sino porque entendía algo que la mayoría de los conquistadores no entienden. No derrotas a un pueblo matándolo, lo derrotas borrando quiénes fueron. Los otomanos no solo conquistaban tierras, conquistaban identidad. Cuando Mehmed miró hacia el oeste, hacia los restos dispersos del mundo bizantino, vio heridas que se negaban a sanar. Cada campana de iglesia que aún sonaba, cada monasterio que aún permanecía en pie, cada cruz proyectando sombras sobre suelo conquistado. Estas eran declaraciones, actos de desafío, prueba de que el viejo mundo se negaba a morir. Y cada monja que aún oraba en latín era un recordatorio viviente de que la fe podía sobrevivir a los ejércitos. Entonces el sultán tomó una decisión. Si no se convertirán, desaparecerán. No a través de masacres. Las masacres crean mártires. Los mártires inspiran resistencia. Se escriben canciones. Se cuentan historias. Los muertos se vuelven inmortales. No. Los otomanos habían perfeccionado algo mucho más elegante. Algo que no dejaba canciones, ni historias, ni memoria. Eración. Para 1470 esta estrategia había sido probada en todo el imperio. Monasterios griegos en Tracia, conventos serbios en los Balcanes, iglesias armenias en Anatolia. No los quemaron todos, convirtieron algunos, abandonaron otros. Pero el patrón siempre fue el mismo. Primero venía la oferta, luego venía el silencio. El convento de Santa Catalina, encaramado en una ladera en Tesalia, lejos de cualquier guarnición o aliado, estaba a punto de convertirse en otro caso de prueba, otra nota al pie en la expansión de un imperio. Pero estas mujeres no sabían que eran notas al pie. Las mujeres detrás de los muros, estas no eran guerreras.
Eran mujeres que habían pasado toda su vida en silencio y oración. Sus armas eran rosarios. Su armadura era fe. La mayoría de ellas nunca había visto un soldado, nunca había sostenido una espada, nunca imaginó que lo necesitaría. La hermana Eleni había sido abadesa durante 12 años. Antes de eso, atendía a los enfermos en un pueblo que ya no existía, tragado por la peste en 1448 Buno. Llegó al convento no para escapar del mundo, sino para darle sentido. La hermana Magdalena tenía 19 años. Había tomado sus votos solo 2 años antes. Sus manos aún llevaban los callos de la granja de su padre. Se unió al convento después de que su familia fue asesinada en una incursión. El convento era el único lugar donde se había sentido segura desde entonces. La hermana Teodosia tenía 70 años. Había sobrevivido a 2 abadesas, un emperador y más guerras de las que podía contar. Había dejado de temer a la muerte décadas atrás. Pero ninguna de ellas había enfrentado esto jamás. Si este momento en la historia no te mueve a aprender más, podrías estar perdiendo la lección que nuestros ancestros murieron por enseñar. Que lo más peligroso que puedes hacer frente al poder es negarte a olvidar quién eres. Ahora, observemos qué sucede cuando la fe se encuentra con el imperio. El primer disparo. La primera bala de cañón golpea justo después del amanecer. No golpea la capilla. Golpea la torre del campanario. El sonido es apocalíptico. La piedra explota en el aire. El hierro chilla contra hierro. La campana que ha sonado cada mañana, durante 140 años, se hace añicos a medio balanceo, y los pedazos llueven sobre el patio donde las hermanas cultivan hierbas para curar. Las mismas manos que cuidaban esas plantas ahora cubren sus oídos, temblando. La hermana Eleni no grita. Se pone de pie, crucifijo en alto, y comienza a cantar. El Kyrie eleison. Señor, ten piedad. Una por una, las demás se le unen. 23 voces elevándose contra el rugido de un imperio. Pero los imperios no escuchan canciones. Para el mediodía, las puertas están abiertas. Los soldados otomanos se vierten en el patio, no con espadas desenvainadas, sino con libros mayores, plumas, tinteros. Se mueven por el convento como escribanos, no como conquistadores, contando, registrando, catalogando. Porque para los otomanos, estas mujeres no son personas, son activos. Un traductor da un paso adelante. Un hombre griego que una vez vivió en estas colinas. Su voz tiembla mientras lee de un pergamino, y puedes escuchar la vergüenza enterrada en cada palabra. Por orden del sultán Mehmed II, todos los súbditos de los territorios conquistados deben someterse a la autoridad de lo sublime. Aquellos que se conviertan recibirán protección. Aquellos que se nieguen enfrentarán las consecuencias de la rebelión. La hermana Eleni da un paso adelante. Su rostro está tranquilo, casi sereno. Habla no a los soldados, sino al traductor, en griego tan claro que todos entienden. Dile a tu sultán que ya hemos entregado nuestras vidas a un rey. No nos queda nada por rendir. El oficial a cargo, un hombre llamado Hassan Pasha, cuyo nombre aparece en registros militares otomanos de la campaña Tesalia de 1470, no responde con ira. Responde con algo mucho más escalofriante, una sonrisa. Porque sabe algo que las monjas aún no entienden. Los otomanos han perfeccionado el arte de romper personas sin matarlas. La vigilia en la oscuridad. Esa noche, las mujeres son encerradas dentro de su propia capilla. Sin comida, sin agua, solo oscuridad y el sonido de soldados afuera, riendo, comiendo, viviendo, mientras esperan ver quién se rompe primero. 2 hermanas, las más jóvenes de Corinto, comienzan a llorar en la esquina. Sus sollozos resuenan en las paredes de piedra. Pero la hermana Magdalena, apenas de 20 años, comienza a susurrar un salmo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Luego otro. Aunque camine por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Luego otro, y lentamente el llanto se detiene. Este es el momento en que los otomanos las subestimaron. Estas mujeres habían pasado toda su vida preparándose para el sufrimiento. Ayuno, vigilias en el frío, horas de silencio, sumisión a algo más grande que ellas mismas. Lo que los soldados veían como tortura, las monjas lo veían como su disciplina diaria.
Pero Hasan Pasha es paciente. Ha visto esto antes, en Tracia, en Valaquia, en las ruinas de monasterios serbios donde los monjes pensaron que su fe los salvaría. La fe es como una vela, escribió una vez en una carta al sultán, aún preservada en los archivos del palacio de Topkapi. Brilla más intensamente justo antes de morir. Está a punto de probar esa teoría. En el segundo día, las puertas se abren. Un sirviente entra con pan y agua. Comida real, agua limpia. Lo coloca sin decir palabra y se va. Las monjas lo miran. Sus gargantas están secas, sus estómagos vacíos. Las hermanas más jóvenes miran a Eleni, desesperación en sus ojos. La hermana Teodosia, la mayor, habla primero. Quieren que lo tomemos, que sintamos gratitud, que nos ablandemos. Eleni asiente. Entonces ayunamos. No tocan la comida. Para el tercer día, sus labios están agrietados y sangrando. Sus manos tiemblan. Las hermanas más jóvenes apenas pueden ponerse de pie, pero no se rompen. Hasan Pasha observa desde el patio, brazos cruzados. Está impresionado, frustrado, y quizás, solo por un momento, algo cercano al respeto parpadea en su rostro. Pero el respeto no cambia la estrategia. En el tercer día, las puertas se abren de nuevo. Esta vez, no es un sirviente, es Hasan mismo. Habla en turco, y el traductor lo sigue detrás como una sombra. No son criminales, no son enemigas, simplemente están equivocadas. El sultán es misericordioso, les ofrece nuevas vidas, nuevos nombres, protección. Todo lo que deben hacer es pronunciar las palabras. Silencio. Oeste pueden venir con nosotros a Constantinopla. Allí el sultán mismo escuchará su caso. Quizás será conmovido por su convicción. Hace una pausa, deja que la palabra se asiente. Pero el camino es largo, y los débiles no sobreviven. No es una amenaza, es una promesa. La hermana Eleni mira a sus hermanas. Algunas apenas están conscientes. Algunas están orando con los ojos cerrados. Algunas están mirando el suelo, tratando de encontrar fuerza en la piedra. Se vuelve hacia Hasan. Caminaremos. La sonrisa regresa a su rostro. Bien. Partimos al amanecer. Esa noche, las monjas se abrazan en la oscuridad. Nadie habla, pero la hermana Magdalena comienza a tararear, un himno que cantaban en vísperas. Una por una, las demás se le unen. Afuera, los soldados lo escuchan. Algunos de ellos hacen una pausa. Algunos de ellos miran hacia otro lado. Uno de ellos, años después, le contará a su nieto sobre las mujeres que se cantaron a sí mismas hasta la muerte. Pero esa historia también será olvidada. Por ahora, el himno se eleva a través de las grietas en las paredes de la capilla y se desliza hacia la noche. Una oración, una súplica, una declaración. Todavía estamos aquí. El camino de la muerte parten al amanecer del cuarto día. 23 mujeres, manos atadas con cuerda, caminando hacia el sur, hacia la costa. Sin carretas, sin caballos, solo sus pies y el polvo y el sol que no muestra misericordia. Los soldados no las apuran, no necesitan hacerlo. El camino mismo es el castigo. Para el segundo día, la hermana Irene colapsa. Tiene 62 años. Sus rodillas han estado fallando durante años. Intenta ponerse de pie, pero sus piernas no la sostienen. Los soldados no esperan. La hermana Magdalena y otra monja, la hermana Ana, la levantan entre ellas y la cargan durante las siguientes 3 millas. Cuando finalmente se detienen para pasar la noche, Irene está inconsciente. Para la mañana, se ha ido. La entierran al lado del camino con sus manos. Sin herramientas, sin ceremonia, solo tierra y oraciones susurradas. Los soldados observan. No las detienen. Hasan Pasha hace una anotación en su libro mayor. 22 restantes. En el cuarto día, sucede de nuevo. La hermana Calista, quien no ha hablado desde el asedio, simplemente deja de caminar. Se sienta en medio del camino, cierra los ojos y no se levanta. La dejan ahí. Para cuando llegan al puerto de Volos 7 días después, solo quedan 18. Pero algo sucedió en ese camino, algo que los otomanos no anticiparon. Las monjas dejaron de llorar, dejaron de suplicar, caminaron en silencio. Pero no era el silencio de la derrota, era el silencio de mujeres que ya habían hecho su elección.
La hermana Eleni había estado caminando al frente de la línea, guiándolas incluso con las manos atadas. Pero en la mañana del séptimo día, Hasan Pasha la llama. Es llevada a su tienda sola. Lo que sucede después no está descrito en registros otomanos. Está descrito en una carta de un comerciante veneciano que presenció las secuelas. Una carta descubierta en 2003 en los archivos de Dubrovnik. Escribe: la vi cuando la trajeron de vuelta al amanecer. No podía caminar. Sus ojos, Dios me perdone, sus ojos estaban abiertos, pero ella ya no estaba dentro de ellos. La vistieron de seda y la pasearon por el campamento como una conversa. Pero cuando pasé cerca, escuché sus labios moverse. Aún estaba orando en latín, en silencio. No se había roto. Simplemente habían tomado su cuerpo y dejado que su alma vagara. Esta es la estrategia otomana que la historia no te enseña. No querían mártires. Los mártires inspiran resistencia. Se escriben canciones, se cuentan historias, los muertos se vuelven santos. Querían fantasmas. Mujeres que caminarían, hablarían, comerían, respirarían, pero nunca estarían completas de nuevo. Prueba viviente de que la rebelión era inútil. Advertencias vivientes para cualquiera que pensara que la fe podía resistir contra un imperio. La hermana Eleni caminó con ellas el resto del camino a la costa, pero nunca volvió a hablar, nunca volvió a hablar, nunca volvió a mirar a nadie a los ojos. Estaba allí, pero no estaba. Las hermanas más jóvenes lloraron cuando la vieron. Las mayores solo oraron más fuerte. El viaje hacia las sombras. En el puerto de Volos son cargadas en una galera. Un buque de guerra masivo con filas de bancos y cadenas atornilladas a la madera. Este no es un barco de pasajeros. Este es un navío diseñado para el control. Esclavos, prisioneros, carga. Las monjas son encadenadas a los bancos, muñecas aseguradas a anillos de hierro. Un manifiesto del barco descubierto en 1987 en el Museo del Palacio de Topkapi de Estambul las lista no por nombre, sino por número. Cautivas religiosas, femenino, 18, destino, casa imperial, propósito servicio doméstico y conversión. Esa palabra servicio está haciendo mucho trabajo. El viaje dura 12 días. El mar no es amable. Las tormentas azotan la cubierta. El rocío de sal pica sus labios agrietados. El barco se inclina y rueda. Y las mujeres que nunca han visto el océano vomitan hasta que no queda nada. Por la noche, la más joven, la hermana Magdalena, susurra salmos bajo su aliento. Su voz es débil, apenas audible sobre las olas que se estrellan. Pero los otros prisioneros, griegos, serbios, italianos, hombres y mujeres encadenados a su lado, giran sus cabezas para escuchar. Por un momento, el mar parece calmarse. Cuando el barco finalmente entra en el Bósforo, las hermanas ven el horizonte de Constantinopla elevarse ante ellas. Cúpulas, minaretes, muros que parecen extenderse para siempre. La ciudad brilla bajo la luz del amanecer como una espada. Durante siglos había sido llamada la ciudad del deseo del mundo. Ahora se convertiría en su jaula. Desde los muelles marchan por calles estrechas bordeadas de comerciantes, soldados y esclavos. La gente se detiene a mirar. Monjas cristianas entre los cautivos son una rareza, incluso en un imperio construido sobre la conquista. Esto es inusual. Son conducidas más allá de los muros antiguos, a través del distrito imperial, pasando jardines donde las fuentes cantan y los pavos reales chillan, y luego, a la sombra de la Hagia Sophia, la gran iglesia que ahora es mezquita, son obligadas a detenerse, a arrodillarse. Mientras el llamado a la oración resuena desde los minaretes, una de las hermanas susurra: «Estamos en casa, pero ya no es nuestra». Son llevadas al palacio, pero no a los grandes salones. No a los patios donde caminan los embajadores y conspiran los visires. Son llevadas debajo, por escalones de piedra que descienden en espiral hacia la oscuridad, a través de túneles que huelen a humedad y descomposición, a un lugar que oficialmente no existe. Si aún estás viendo, es porque parte de ti sabe que esta historia necesita ser contada. Suscríbete a Crimson Historians, no por nosotros, sino por ellas, por las voces que fueron tragadas por el silencio. Ahora, sigámoslas hacia la oscuridad. La capilla olvidada.
Debajo del palacio de Topkapi hay una red de túneles que los turistas nunca ven. Salas de almacenamiento, cuartos de sirvientes, corredores olvidados que serpentean a través de la roca como venas. Y en la esquina más lejana, sellada durante siglos, una habitación sin propósito oficial. En 2011 vi durante trabajos de restauración, los arqueólogos rompieron una pared falsa. Lo que encontraron los detuvo en seco. Talladas en la piedra, apenas visibles, había cruces, docenas de ellas, pequeñas, toscas, talladas con uñas o fragmentos de cerámica rota. Y debajo de esas cruces, grabadas en latín, 4 palabras. Lux in tenebris lucet. La luz brilla en la oscuridad. Esta era su capilla. Durante meses, quizás años, estas mujeres vivieron debajo del palacio, trabajando como sirvientas silenciosas de día, fregando pisos, lavando ropa blanca, atendiendo fuegos para habitaciones que nunca entrarían. Pero por la noche, cuando el palacio dormía, se reunían en esta habitación olvidada y oraban. No tenían sacerdote, ni altar, ni Biblia, solo memoria. Recitaban salmos de memoria, versos medio olvidados, remodelados en oraciones que las mantenían vivas. Cantaban himnos en susurros tan débiles que la piedra apenas los captaba. Celebraban la comunión con pan robado de las cocinas y agua de los pozos del palacio. Y tallaban su fe en piedra, un rasguño a la vez, sabiendo que nadie lo vería jamás. La hermana Magdalena estaba entre ellas. La chica que había susurrado salmos en el barco, quien había cargado a la hermana Irene en el camino, quien se había negado a apartar la mirada cuando trajeron a la hermana Eleni de vuelta en seda. Se convirtió en su voz en la oscuridad. Los arqueólogos encontraron su marca también, un pequeño pájaro tallado en la esquina de la pared. Junto a él, 23 líneas, una por cada hermana. Pero solo 11 líneas estaban completas. El resto se desvanecía en la nada. Usaban cerámica rota como candelabros, un trozo de lino como mantel de altar. De un fragmento de un espejo destrozado, forjaron una cruz tosca. En esta capilla secreta, se reunían cada noche después de que el palacio dormía. Sin himnos, sin sermones, solo susurros. Cada mujer se arrodillaba y compartía un recuerdo. Su hogar, su campana de iglesia, la calidez del pan antes del amanecer. Estos recuerdos se convirtieron en sus nuevos salmos, pequeñas ofrendas a un Dios que aún escuchaba en la oscuridad. Un prisionero veneciano retenido en el palacio por rescate en 1478 escribió sobre extrañas voces que resonaban debajo del harén. Mujeres cantando en latín a un Dios que no era de este imperio. Durante siglos, los historiadores lo descartaron como superstición hasta que encontraron la capilla. Pero esto es lo que rompe tu corazón. Las cruces se detienen. A mitad de la pared, los rasguños se vuelven erráticos, desesperados. Las líneas se profundizan como si se tallaran con más fuerza, más urgencia. Luego, nada. Los registros otomanos de 1482 mencionan una limpieza del personal del palacio bajo el nuevo sultán. Cualquiera considerado improductivo o resistente fue removido, sin detalles, sin nombres, sin sitios de entierro, solo una línea en un libro mayor escrito en prolija escritura otomana. Dispuesto. Las monjas de Santa Catalina desaparecieron de la historia. 18 mujeres que habían caminado 7 días a través del infierno, que habían cruzado el mar encadenadas, que habían tallado oraciones en piedra en la oscuridad. Desaparecidas. Pero su capilla permaneció. Los ecos que no mueren. Un diplomático francés en 1712 escribió sobre un rumor entre los sirvientes mayores del palacio de que en ciertas noches, si te parabas en los salones inferiores, el aire se volvería frío, y si escuchabas con atención, podrías escuchar mujeres cantando en latín. Lo descartó como superstición, las creencias tontas de sirvientes sin educación. Pero las paredes no mienten. En 2011 Vires, cuando los arqueólogos examinaron la capilla más de cerca, encontraron algo más, rastros de cera, no de velas otomanas, sino de una fuente diferente, más antigua, mezclada con hierbas, el tipo de velas que las monjas hacían en conventos. Lo que significa que mantuvieron su vigilia durante más tiempo de lo que nadie pensó posible. Meses, quizás años, tallando cruces, susurrando oraciones,
negándose a desaparecer. El pájaro de la hermana Magdalena fue la última marca en la pared. Junto a él, tallado tan débilmente que casi no estaba ahí, dos palabras en griego. Nosotras perduramos. Pero la verdad es que no solo perduraron. Dejaron algo que los imperios no pudieron borrar. Una habitación llena de cruces, una oración tallada en piedra, prueba de que la fe podía sobrevivir donde muros y cadenas no podían. El Imperio Otomano duró hasta 1922, 600 años de conquista y poder. Pero al final, fueron esos rasguños en la pared los que sobrevivieron, no los decretos del sultán, no los libros mayores de Hasan Pasha, no la seda con la que vistieron a la hermana Eleni. Solo 4 palabras latinas talladas por mujeres que el mundo olvidó. Lux in tenebris lucet. La luz brilla en la oscuridad. ¿Por qué esta historia importa? Entonces, ¿por qué importa esta historia? Porque no se trata de religión. Ni siquiera se trata de los otomanos. Se trata de lo que hace el poder cuando intenta borrar personas, y lo que sucede cuando esas personas se niegan a desaparecer. El Imperio Otomano duró 600 años. Conquistaron 3 continentes, reescribieron mapas, idiomas, culturas enteras. Convirtieron la catedral más grande de la cristiandad en una mezquita. Gobernaron desde las puertas de Viena hasta los desiertos de Arabia. Pero no pudieron borrar a 18 mujeres que tallaron oraciones en piedra. Piensa en eso, un imperio con ejércitos, cañones, recursos infinitos y la voluntad de remodelar el mundo contra mujeres sin nada más que uñas y fe. Y las mujeres ganaron. No de la manera en que los imperios miden la victoria. No recuperaron su convento, no convirtieron a sus captores. No vivieron para ver la libertad, pero dejaron una marca. La historia la escriben los vencedores. Pero la memoria la escriben los sobrevivientes. Y a veces la supervivencia parece una cruz tallada en la oscuridad donde se suponía que nadie la vería. Una oración susurrada en un idioma que los conquistadores intentaron silenciar. Un pájaro tallado en piedra para recordar a las hermanas que cayeron. Siglos después, la encontramos de todos modos. El filósofo Søren Kierkegaard escribió una vez: la vida solo puede ser entendida hacia atrás, pero debe ser vivida hacia adelante. Estas mujeres vivieron hacia adelante en la oscuridad. Caminaron 7 días sabiendo que podrían no sobrevivir. Cruzaron el mar encadenadas, sabiendo lo que les esperaba del otro lado. Descendieron a túneles debajo de un palacio sabiendo que podrían no volver a ver la luz del sol. Pero tallaron sus oraciones de todos modos, confiando en que alguien algún día miraría hacia atrás y las encontraría. Acabas de hacerlo. En 2011, cuando los arqueólogos se pararon en esa capilla oculta, mirando esas cruces, uno de ellos hizo una pregunta que me persigue. ¿Cuánto tiempo mantuvieron la vigilia? Los rastros de cera sugieren años. La profundidad de algunas tallas sugiere esfuerzo desesperado y repetido, lo que significa que estas mujeres se reunieron noche tras noche, año tras año, en oscuridad absoluta, y se negaron a dejar de creer. Incluso cuando las hermanas desaparecían, incluso cuando los rasguños en la pared dejaban de crecer, incluso cuando la esperanza debería haber muerto, siguieron tallando. Eso no es solo fe, eso es desafío en su forma más pura. El legado que no puede ser enterrado. El Imperio Otomano ya no existe, disuelto en 1922. Sus sultanes son polvo, sus ejércitos son memoria. El palacio aún está en pie, pero es un museo ahora. Los turistas caminan por sus salones tomando fotos, inconscientes de lo que yace bajo sus pies. Pero esas cruces permanecen. Y esa frase latina, apenas visible después de 500 años, aún habla. Lux in tenebris lucet. La luz brilla en la oscuridad. Es del Evangelio de Juan, un verso sobre luz que no puede ser extinguida, sobre verdad que sobrevive incluso cuando todo lo demás es quitado. La hermana Magdalena talló esas palabras sabiendo que nunca dejaría ese palacio, sabiendo que su nombre sería olvidado, sabiendo que el mundo seguiría adelante sin ella. Pero las talló de todos modos, porque entendía algo que los imperios nunca entienden. Puedes conquistar tierras, puedes reescribir la historia, puedes borrar nombres de libros mayores y enterrar cuerpos en tumbas sin marcar, pero no puedes matar lo que las personas llevan dentro,
y no puedes silenciar lo que tallan en piedra. Acabas de presenciar una de las verdades más oscuras de la historia. Si historias como esta te recuerdan cuán frágil es la humanidad, cuán fácilmente las voces pueden ser borradas, entonces suscríbete a Crimson Historians y mantén vivo el pasado. Porque algunas voces merecen ser escuchadas, incluso si fueron silenciadas hace siglos. Especialmente entonces. Las monjas de Santa Catalina estaban destinadas a desaparecer. Ese era el plan. Borrarlas, romperlas, convertirlas en fantasmas o conversas o notas al pie en libros mayores otomanos. Pero no desaparecieron. Aún están aquí, en esas cruces, en esa frase latina, en la capilla que los arqueólogos encontraron 500 años después. Y ahora están aquí contigo, porque escuchaste, porque recordaste, porque te negaste a dejar que su silencio fuera la palabra final. Lux in tenebris lucet. La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad no ha vencido.